Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 6. Dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en esta mañana. Yo les invito, hermanos, que le pongamos mucha atención a la palabra que vamos a escuchar hoy. Tiene un gran contenido, una gran verdad. Algo, hermanos, muy importante del pensamiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que ve Dios? Porque nosotros, hermanos, deberíamos de tratar de juzgar la vida, el mundo, nosotros mismos y todo a la luz de cómo ve Dios las cosas y no como nosotros nos empecinamos en verlas. Pero si nosotros vemos las cosas como Dios las ve, vamos a obtener paz para nuestra alma, alegría, y vamos a estar felices en cualquier momento. Porque nosotros vamos a encajar, hermanos, contra, así como funciona el metabolismo espiritual del reino de Dios, nosotros vamos a ser parte de ese metabolismo espiritual. Pero si nosotros, hermanos, venimos y nos queremos meter al reino de Dios, pero con nuestros propios caprichos, con nuestras propias ideas y con nuestra propia comprensión de la vida, con nuestros propios conceptos de justicia, no admitiendo, hermanos, las correcciones, ni las formaciones, ni la guianza que Dios nos busca hacer, hermanos, en medio de la iglesia con nosotros, entonces usted desencaja. Por eso, hermanos, es que siempre hay colapso, siempre hay fricción, algo no concuerda, porque usted quiere funcionar dentro del reino de Dios, pero no como Dios lo estableció con sus leyes, porque hay leyes. El hecho, hermano, de que a usted no le guste las leyes no quiere decir que esas se van a quebrantar. Imagínense, hermanos, que usted venga y diga, a usted se le meta un capricho y diga: yo no entiendo por qué el vidrio se quiebra. Y no puede uno dejar caer una cosa de vidrio. Usted viene y la deja caer porque usted se quiere rebelar contra leyes. Se quiebra. Se va a quebrar aunque a usted no le gusten esas leyes. El reino de Dios tiene leyes, hermanos, y esas leyes son de respetarse, de ser cuidadoso en observarlas y ver, hermanos, que no hay hombre que las pueda quebrantar. Son leyes. Son leyes que nosotros deberíamos de reconocer, hermanos, con gran respeto y con gran reconocimiento. Si así fuera, le aseguro que su vida sería, hermanos, exitosa dentro de la iglesia. Usted sería una persona sumamente realizada y feliz. Transmitiría, hermanos, miren, raudales de agua viva de su corazón. Usted estaría transmitiendo, hermanos, una imagen, pero una imagen grata del reino de Dios y no una imagen paupérrima del reino de Dios. Aquellos 10 espías, hermanos, que regresaron de la tierra prometida, vinieron a hablar tempestades, hermanos, de la tierra prometida. Sí, bueno, sí es cierto que hay bendiciones, pero hay que ser realista. Ahí hay gigantes, hay peligros, hay animales, y hay fieras, y hay... Miren, hermanos, hay gente, hermanos, que se la lleva de ser muy realista. Lo que pasa es que es negativo y no puede ver las obras de Dios. Repito, Dios tiene leyes, hermanos, y nosotros debiéramos de reconocer las leyes de Dios. Si nosotros vemos las leyes de Dios y las reconocemos y las respetamos, todo camina bien, en todo hay bendición. Pero si nosotros, hermanos, queremos establecer ideas propias, caprichos propios, a nosotros nos conviene mejor otro reino, no el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay anarquía. En el reino de Dios, hermanos, hay orden y hay principios, hay leyes. Le voy a contar qué pasó aquí y por qué estoy explicando todo esto. Hay algo, hermanos, que a Dios le gusta. Esto, hermanos, debiera de ser una ley dentro del reino de Dios. Y quiero que escuche usted esta expresión. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, porque va relacionado con esto, por eso lo quiero mencionar. Hay un pasaje en el libro de los Salmos que dice así: Jehová, dice, ha escogido al piadoso para sí. Entonces toma esto, hermanos, como una regla, como una norma. Dios, hermanos, atrae para él a los piadosos. Si alguien no es piadoso, entonces, hermanos, miren, puede estar haciendo un montón de esfuerzos por querer acercarse a Dios y no lo va a lograr. Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Quién es piadoso? El otro día explicaba la etimología de la palabra piedad. Es piadosa, hermanos, aquella persona, y de ahí deriva la palabra,
que se deleita en hacer bien. Eso significa la palabra piedad. El que se deleita en hacer bien, le encuentra sabor a hacer bien. Pero miren, se siente realizado cada vez que hace bien. Y mientras más bien hace, mejor se siente. El piadoso, hermanos, tiene un gran placer en hacer bien. El otro, el impío no. Impío es la palabra contraria a piadoso. Yo quisiera, hermanos, que usted le ponga mucha atención también a estas palabras. Es que a veces nosotros, hermanos, confundimos los términos. Por ejemplo, si hablamos de un homosexual, un asesino, un criminal, una prostituta, estos, hermanos, son impíos, por supuesto, obviamente son impíos, pero impío nada más es solamente un aspecto dentro de una característica general. Ellos son pecadores. La Biblia les llama pecadores. El impío, hermanos, es aquel que tal vez no practica pecados tan grandes. Hay impíos dentro de la iglesia, sí los hay. A veces nosotros pensamos que los impíos están en la calle y pensamos nosotros, hermanos, que solo son impíos los que se mueven allá en el mundo. Voy a aclarar eso, hermanos, porque yo siento que eso es algo que no está muy claro todavía. Hay impíos dentro de la iglesia, inevitablemente los hay. ¿Y cuáles son sus características? Que no les gusta la piedad, o sí la aplauden y la aman, pero ellos no tienen eficacia en la piedad. Dice Pablo, hablando de estos impíos, dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hermanos, usted puede aplaudir las Sagradas Escrituras, usted puede venir a la iglesia y hacerle porra a la Biblia y decir, ¡ah, qué tremendo! ¡Ah, es que me impresiona! Y le puede impresionar las enseñanzas, le puede impresionar el evangelio, la piedad, el amor, todo le impresiona, pero en el momento en que usted no es quien, hermanos, miren, la aplique así, pero ya concretamente, que se vea claro, que se vea que ama a los demás, que se vea claro que usted le hace favores a los demás, no que diga, que se vea claro que usted busca el bien de otros. Si no se ve claro, entonces usted no tiene eficacia. La eficacia o la efectividad de las palabras, hermanos, se concreta en las obras. ¿En qué momento se nota, hermanos, que alguien tiene una piedad eficaz? Porque, hermanos, se oye de su testimonio, se oye de los bienes que hace, se oye de cómo piensa en ayudar a otros, se oye cómo beneficia a los demás, se oye cómo trata de servir, y se nota sus inclinaciones al bien, a hacerle muchos favores a los demás, saltan a la vista. ¿Quién no se da cuenta de eso? Esta es una persona piadosa. Estoy describiendo, hermanos, a una persona que es piadosa de verdad, de verdad. Pero cuando alguien tiene apariencia de piedad, usted le va a oír hablar muy bonito de la Biblia. Ah, no, sí, qué lindo, no. Yo a veces me pongo a pensar que qué lindo es el Señor, y hasta hace una cara que parece espiritual, pero sale de allí y no le hace un favor a nadie. Hace una cara, hermanos, como que le impresiona la prédica, como que le impresiona. ¡Hala! Acabo de leer un pasaje que qué bonito, hombre. Es que el amor de Dios es tan grande. Sí, claro. Lo que pasa es que el problema no es el amor de Dios, el problema es el suyo. Si del amor de Dios no se duda, el problema es el nuestro. Ese es el que es dudoso, hermanos. Por eso el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? Sí, Señor, te amo. Pedro le dice a Jesús que lo ama, pero no quiere ir a mostrarle piedad a las ovejas. Y el Señor lo manda a mostrarle piedad a las ovejas. Y le pregunta 3 veces y ahí se queda parado. El Señor le pudo haber dicho, bueno, y no te estoy hablando, pues, entonces ¿por qué te quedas ahí parado? Si me amas, entonces ¿por qué no corres y ves a pastorear a las ovejas? Sí te amo, y sigue parado frente a Jesús. Entonces yo quiero que me oigan, hermanos, la piedad no es tanto, hermano, las cosas bonitas que usted diga de Dios, porque el espíritu religioso es muy simpático, hermanos. Yo he oído a mucha gente, hermanos, que le fascina, es que Dios es lindo, es que Dios es amor, y les gusta hablar de todos los atributos de las bondades de Dios. Pero yo le voy a decir algo, hermanos, de eso no se duda, ni necesitamos demasiada porra. ¿Quién no lo sabe? Dios es bueno, es misericordioso, es clemente, compasivo. ¿Quién no sabe eso? No es eso, hermano, lo que necesitamos convencer a los demás. De lo que nosotros necesitamos convencer a los demás no es tanto del amor de Dios. Fíjense, hermanos, que hay muchos que cuando van a evangelizar dentro de la religión es muy común esto. Mire, Dios lo ama
y Dios aquí, y Dios tiene un plan para usted, y Dios quiere tenerle misericordia, y Dios lo quiere salvar. Y el problema no es Dios, hermanos, el problema es qué va a dar usted. Lo que damos nosotros es lo importante. Mire, si la gente del amor de Dios no duda, nosotros, hermanos, podemos andarle recetando a todo el mundo el amor de Dios, pero la pregunta es ¿cuándo le va a dar usted amor? Si lo importante es el amor inmediato que usted puede manifestar. Aquel sacerdote pudo haber pasado, hermano, dentro de aquel hombre que estaba tirado porque lo habían asaltado camino a Jericó. Y pudo haber dicho, pobre hombre, vamos a ver, si todavía respira, tenga fe en Dios, usted mire, Dios es lindo, Dios es bueno, tenga paciencia, Dios lo va a ayudar. Y le da una palmadita así en la espalda y sigue. A saber qué no haber dicho, probablemente dijo algo así. No creas que ese es un gran amor. ¡Qué piadoso ese sacerdote! Qué tremenda la compasión que le tiene a las personas que están pasando aflicciones. No, hermanos, lo importante no es tanto aquel samaritano pasó, no abrió la boca, no dijo tantas cosas. Solo lo vio, le tuvo compasión, lo echó sobre su asno y se fue a buscar un mesón y dijo, por favor, pueden curarlo, yo voy a pagar lo que salga de la cuenta. Esa es piedad, hermanos. La piedad no se dice mucho, la piedad se muestra. Esa es la eficacia de una piedad. El mundo está lleno de gente, hermanos, que habla, pero miren, le fascina hablar. Hay una gran debilidad, hermanos, por hablar de las cosas de Dios y de la Biblia. A la gente le fascina hablar y le gusta decir cosas y parecer piadosa por lo que habla, pero no por lo que hace. Entonces, su piedad, hermanos, es como este que usted está leyendo aquí. Ahora volvamos a Oseas y ahora vamos a entender estos 3 versículos que acabo de leer. Dios, hermanos, sobre todas las cosas le reclama a Israel, hermanos, que esa su piedad, dice, es como el sereno que cae en la noche. ¿Cuánto tiempo le dura el sereno a una flor? Usted dice, usted en la mañanita se levanta temprano y mira una flor y dice, cómo está llena de sereno. ¿Cuánto tiempo le va a durar el sereno ahí? Un rato, solo comienza a calentar el sol y eso desaparece. Solo comienza a aclarar el día y eso se va, ya no se mira nada. El Señor le dice a Israel, la piedad de ustedes es puro sereno, puro rocío de la mañana. Solo es una apariencia, pero se desaparece rápido. Miren cómo lo dice, hermanos. Estoy leyendo Oseas 6, del 4 al 6. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como neblina, la nube de la mañana neblina, como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Póngale atención, hermanos, que se desvanece. Por esta causa, dice el Señor, los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca que hizo Dios. Escucha esa expresión, hermanos, los maté. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, dice Jehová, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Escucha esto, hermanos. Ustedes se recuerdan de aquel otro pasaje, hermanos, que anuncia la venida de Jesucristo a la tierra, por medio siempre del profeta Isaías, y cuando habla de que nacerá un varón de la tribu de la raíz de Isaí, y comienza a hablar de la función del Mesías. Dice, hermanos, él juzgará con justicia, arguirá con justicia por los mansos de la tierra, y con el espíritu de sus labios, dice, matará al impío. Matará al impío. Escuche, hermanos, escuche esto. Vean, hermanos, cuán relevante, cuánta importancia tiene para Dios, hermanos, el hecho, hermanos, de que usted venga a la iglesia y no adquiera piedad. Si usted viene a la iglesia, hermanos, y no adquiere piedad, y usted pasa el tiempo a la iglesia, y usted no adquiere piedad, le voy a comunicar algo. Usted no tiene ningún interés para Dios. ¿Ya me entienden? Usted no le interesa a Dios. Dios, hermanos, dice que Él ha escogido al piadoso para Él. Jehová ha escogido al piadoso para sí. En el momento, hermanos, en que alguien no tiene piedad, créanme, hermanos, y ojalá que usted me lo crea, es bíblico, y le puedo encontrar muchos pasajes más, usted no tiene ningún interés para Dios. Hay dentro de la iglesia quienes, hermanos, solo viven para golpear a los demás, para meterse en rollos ahí, en embrollos, de que
de lío, de chismes, y solo lastiman. Y miren, ya su estancia dentro de la iglesia es lacerante. Siempre, hermanos, miren, tienen fricciones, siempre más de algún tipo de daño causan a los demás. Este tipo de personas así, hermanos, es impía, porque no tiene piedad. La palabra impío quiere decir fuera de la piedad, ¿ya? Eso es impío. Por eso les digo, hermanos, no hablemos de un asaltante ni de un ladrón, porque dentro de la iglesia, hermanos, hay quienes son impíos, no necesariamente porque sean prostitutas, ni ladrones, ni asaltantes, ni criminales. No. Son impíos sencillamente porque no tienen piedad, porque no les gusta hacer el bien. Cuando Dios, hermanos, recibió a Caín, todavía no había matado a nadie, hermanos. No había hecho digámoslo así, no había cometido ningún delito así grave, si se le puede llamar así. No había cometido ningún hecho muy grave. Lo único, hermanos, es que no hacía bien, no era piadoso. Caín no era piadoso, eso es todo, hermanos. Ahí comienza la odisea del mundo y el misterio, hermanos, del amor de Dios, el misterio de la salvación que a muchos no les entra por ningún lado hasta hoy y no lo logran entender. Fíjense, hermanos, que viene Caín, hermanos, y viene con sus verduras, ahí trae holocaustos, sacrificios. El Señor le pudo haber dicho esta doctrina, no estaba escrito todavía, sino el Señor ni siquiera le habla, solo le lee este pasaje que usted me está leyendo aquí y con eso rechaza a Caín. Lo hubiera rechazado, hermanos, porque Caín no hacía bien. Sin embargo, ahí viene con sus grandes verduras, con su gran culto, y piensa, hermanos, que Dios ahorita se ganó a Dios, ya se tiene a Dios entre la bolsa por el gran regalo que le trae. Mira, qué verduras, las mejores de mi cosecha. Y pudo haberse querido ganar a Dios con prebendas, con cosas, con granjerías, con cosas, hermanos, que no le importan tanto a Dios. Y viene Dios, hermanos, y le contesta, y viene y rechaza a Caín y a su ofrenda, pero acepta a Abel y a su ofrenda. ¿Y por qué lo hizo Dios así, hermanos? Y se lo contestó, y viene aquel y se pone furioso, y en el momento en que Caín, hermanos, es rechazado por Dios, se le mete la ira, se enoja, se molesta, se dio color entonces que lo que Dios estaba haciendo con él era correcto. Nunca se me olvidó un testimonio, hermanos, que se me ha vuelto un proverbio. Hace mucho tiempo, hermanos, nosotros trasladábamos de los ágapes de recepción a otros ágapes a los hermanos y pasábamos allá y escogíamos. Un día, hermanos, pasamos a un grupo y había alguien por ahí, hermanos, que ya tenía más tiempo que muchos que fueron trasladados y no fue trasladado. Ya tenía mucho tiempo de estar aquí en la iglesia. Y vino y al verse que no fue trasladado se le metió la ira. Estaba bien molesto. Pero bueno, aparentemente le pasó, y el martes a mí me tocó estar en este campo de por acá. Y a la salida me dice, por necesidad, quizás si no me hubiera hablado. Pero por necesidad me dijo, hermano, mire, usted no pasa por el periférico, fíjese que yo voy por ahí hasta un poco tarde. Bien, le dije. Entonces me lo llevé. Llega el camino, me dice, mire, hermano, aprovechando ya que vamos aquí, le quiero pedir perdón, me dijo. Le quiero pedir perdón porque yo pensé mal de usted, me dijo, y incluso se me metió la ira contra usted, me dijo. Entonces le pregunté, ¿y qué le he hecho? Le dije. ¿Qué le hice para que me aborrezca así? Le dije. Es que el domingo entonces me contó, es que el domingo cuando ustedes pasaron a trasladar de los ágapes y usted vino y yo tengo tanto tiempo, y ahí habían dos hermanos que tienen poquito tiempo de estar aquí en la iglesia y los trasladaron, y yo tengo ya meses de estar y ustedes a mí ni siquiera me tomaron en cuenta ni pasaron. Entonces a mí se me metió la ira, le confieso y quiero pedirle perdón, me dijo, que se me metió mucho malestar porque ustedes ni se fijaron en mí siquiera. Cuando yo oí a aquello, hermano, le dije, ahora ya sabe por qué no nos fijamos en usted, le dije, porque todavía se le mete la ira, le dije. No fuimos nosotros, fue Dios el que nos tapó los ojos para que no lo viéramos, le dije. Ahora ya lo sabe, le dije, porque usted no ha cambiado, le dije. Se supone que uno va a ser trasladado cuando ya cambió. Obviamente usted está dando testimonio con su propia boca que no ha cambiado. ¿Saben, hermanos, por qué les digo esto? Eso fue exactamente lo que pasó con Caín. Viene Dios y lo rechaza, y entonces viene aquel y hasta la cara le cambia y se llena de saña, se molesta. Y con esa molestia dio testimonio público que Dios estaba en lo correcto. ¿Ya me entienden, hermanos? Razón tenía Dios de haberlo rechazado, porque el que es justo no le da lugar nunca a la ira, hermanos. Entiende que detrás de todo hay un plan bondadoso de Dios.
Y si algún día hubiese sido rechazado, el justo, oiga lo que dijo David, hermanos, que el justo me castigue será un favor, dijo. No está diciendo si siempre y cuando tenga razón o no tenga razón. No, no, no. Que el justo me castigue será un favor. Y si me reprende, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Ah, no, el otro se sintió herido, se le enfermó la cabeza, se le cambió la cara, le cambió el semblante, no pudo ocultar su malestar y su incomodidad. Hermanos, no podemos evitar nosotros que dentro de la iglesia, muchos hermanos, transcurre el tiempo. Yo acepto, hermanos, que reacciones de ira y de malestar y cosas por el estilo surjan en hermanos que comienzan a la iglesia y tienen unos 2, 3 meses de estar viniendo a la iglesia. Porque yo entiendo, hermanos, que todavía no han aprendido muy bien cómo es el evangelio de la piedad. Es probable que al estar un tiempito más en la iglesia, la palabra le va a ir haciendo su trabajo y va a ir entendiendo, hermanos, que las cosas son diferentes dentro de la iglesia. Pero cuando alguien, hermanos, ya tiene tiempo de estar en la iglesia y se ve, hermanos, que todavía siguen manejando así murmuraciones, iras, resentimientos, despechos, y se nota, hermanos, que hay engaño, ahí hay una obra engañosa. No aprende la piedad, no le entra por ningún lado. Entonces se le cumple lo que dice la palabra de Dios. La piedad, hermanos, es como rocío de la mañana, como nube de la mañana que rápido se desaparece. Hay algunos dentro de la iglesia, vuelvo a repetir, hermanos, que no logran entender qué es la piedad. Piedad, hermanos, es sencillamente la devoción por hacer bien, el deleite por hacer bien. Nos gusta hacer bien, no mal. Es mal, no nos gusta hacer mal, nos gusta hacer bien y pensar bien, aunque nos hagan mal a nosotros. El Señor Jesucristo decía, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué creen ustedes que es eso? A eso se le llama piedad, hermanos, piedad. Porque imagínense, hermanos, que hay alguien por ahí echándole maldiciones a usted y usted de corazón, no con hipocresía. No, pero yo lo voy a bendecir, dice usted, pero con hipocresía. No. Dios no puede ser burlado. Si alguien lo maldice a usted, hermano, y usted lo bendice de corazón, que Dios lo bendiga. Si usted ya logra dominar esa vieja naturaleza y puede bendecir a cambio de maldiciones, usted ya es una persona piadosa, ya aprendió. No le voy a decir que lo felicito, pero me alegra saber que usted ya cambió, que usted ya puede devolver bendiciones a cambio de maldiciones. Pero cuando alguien, hermanos, miren, se queda callado, usted guarda en sus adentros, masculla algo ahí, se nota, hermanos, que le está costando aprender la piedad. Así dijo un día una hermana, dijo, porque un día hubo un problema y entonces vino y le comentó otra. Si la exhortaron, ¿verdad, hermana? Sí, me está costando, hermana, le dice. Oiga eso, me está costando. Quiere decir, hermanos, que cuento ese testimonio, hermanos, para que ustedes se den cuenta que la piedad no es nada fácil. Pero lo que yo sí quiero dejar claro en esta mañana, hermanos, es que si alguien no aprende a ser piadoso de verdad, no va a ver a Dios nunca. Nunca. Ya van a ver, voy a mostrar varios pasajes más, pero quiero seguir con esto porque esto es muy importante, hermanos. Viene Dios, hermanos, y le dice a Efraín, a Israel, ¿qué haría a ti, Efraín? ¿Qué haré? Entonces luego dice, hermanos, después de que le dice que tiene una piedad tan inconsistente, tan frágil, una piedad, hermanos, tan ligera, tan falsa, tan religiosa, nada más es enseñanza que han aprendido en la iglesia, pero no es algo que esté naciendo del corazón. Cuando la piedad no nace del corazón, entonces, hermanos, no es verdadera, es fugaz, es temporal. Hay algunos que pueden tener una piedad, hermanos, de tipo temporal. Es aquellos, hermanos, que de tanto estar oyendo mensajes, como dijo un día, cuento otro testimonio. Hubo un hermano aquí en la iglesia, ya no está, hace mucho tiempo que no está, muchos años, se definió. Pero este hombre, hermanos, vino un día, hizo unos comentarios un poco pesados de algunas hermanas y le llegó a los oídos a las hermanas el comentario negativo que este hombre hizo. Y entonces cuando yo supe el asunto, hermanos, yo lo llamé y le llamé la atención porque era irrespetuoso y debería de respetar a las personas con un comentario de ese tipo, y le dije que alguien que tiene a Cristo Jesús jamás hace un comentario de esa naturaleza. Pero yo no lo hice con mala intención, que no sé qué, total, se comenzó. Entonces, no sé qué puedo hacer entonces. Lo menos que puedo hacer es ir a disculparse con las hermanas, le dije, y dar frutos dignos de arrepentimiento. Pues oigan, hermano, lo que hizo este hombre. Fue a buscar a las hermanas y llegó. Miren, hermanas, quiero hablar con ustedes, así en ese tono. Quiero hablar con ustedes. Sí.
como ustedes ya se fueron a quejar, ¿verdad? Dice, pues me cayó. Entonces, pues si en algo los ofendí, perdónenme pues, les dijo. Tan sincero su arrepentimiento, ¿verdad? Por encima se echa de ver que era una gran hipocresía, ¿verdad? Una gran hipocresía. Nunca le nació hacer eso. Pero como quien dice, aquí vengo a cumplir porque me obligaron, porque me dijeron, porque ni modo. Si no, no sea que me pongan otra cosa peor. A saber qué ha de haber pensado. Pero el asunto, hermanos, es que vino a cumplir nada más las órdenes, la instrucción a la ley. Y vino más a cumplir la ley, pero no de corazón. Caín, hermanos, viene Dios y le dice a Caín, Caín, si bien hicieres, ¿no serías tú enaltecido también igual que Abel? Pero si haces mal, el pecado está a la puerta. ¿Ustedes creen, hermanos, que este impío cambió después de la amonestación de Dios? No cambió, hermanos. Se cerró, alimentó el odio y los ánimos de venganza hasta que llegó a lo peor. En ese momento quizás no era piadoso, pero después se volvió malvado y mató a su hermano. ¿Saben, hermanos, por qué cuento esto? Les digo, hermanos, nosotros pudiésemos entender, hermanos, el dilema de la salvación. Lo podríamos comprender fácilmente, hermanos, si tan solo nosotros creyéramos en estos postulados. Ahora, oiga, esto me impresionó mucho. Viene, dice Dios, por esta causa, dice en el verso 5, los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Escuche esa palabra, hermanos. Oiga esto, hermanos. Está diciendo Dios, porque se lo voy a explicar, que dice, hermanos, que en vista de que ellos no aprenden a ser piadosos de ninguna manera y la piedad que logran alcanzar a tener nada más es pura apariencia, por esta causa, dice el Señor, los corté por medio de mis profetas. Oiga usted eso, hermanos. Ya sabías, hermanos, que uno de los trabajos, eso está, hermanos, como que el reino de Dios sea una linda mata que da flores. Pensemos jazmines, bonitos los jazmines, ¿eh? Ahí está aquel arbusto lleno de jazmines, blancos, olorosos, muy rico el aroma. Pero dentro de todos esos, pues obviamente hay secos, hay un montón secos. Y se mira cómo afea el arbusto lleno de jazmines, cómo se mira de feo cuando tiene un montón de flores secas. Entonces viene el Señor y manda a sus profetas y dice, vayan y arranquen las flores secas. Eso es exactamente lo que hace un profeta. El trabajo de un profeta, hermanos, es cortar dentro de su pueblo a los que no son piadosos. O si usted quiere, lo puede decir de otra forma. Estoy tratando de que entendamos que el pensamiento de Dios está muy uniforme, hermanos. El Señor habló del trigo y la cizaña, ¿o no? Pero no voy a creer usted, hermanos, que la cizaña crece allá en el mundo. No, hermanos. El trigo y la cizaña crecen juntos, por eso es que es para lograr engaño, ¿ya? La cizaña está dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Porque el objeto de la cizaña es, hermanos, confundir a los segadores para que no sepan hacer una diferencia. Usted sabe, hermanos, cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. La cizaña es también una espiga igualita al trigo, igual, es idéntica. ¿Cómo se sabe, hermanos, que una cosa es cizaña y otra no lo es? Hay que esperar el tiempo de la siega. Si usted quiere cortar ahorita y dice, no, en este campo, supóngase que viene todavía la plantita verde, y usted quiere cortar, y usted quiere arrancar la cizaña porque le contaron que fueron a sembrar bastante cizaña. ¿Y cómo le hace? Usted no sabe. Es igual, idéntica. No puede cortar la cizaña, hermanos, porque es idéntica al trigo. ¿Pero qué hay que esperar? Muy sencillo, hermanos. Hay que esperar el tiempo de la siega y le voy a contar qué pasa en el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega, hermanos, el trigo se llena, las espigas de trigo se llenan de grano verdadero. Y el peso del grano hace que el trigo agarre esta inclinación. Si usted mira un campo de trigo, van a ver, hermanos, que no todos están así, ¿verdad? Ya en el tiempo de la siega están así. Están inclinados, pero la cizaña permanece recta. ¿Y por qué? Porque la cizaña, hermanos, no tiene grano, es cascajo, es vacía.
pero su apariencia es cabal. Lo único es que en su interior no contiene grano. Y así nacen, es así la planta. Entonces no contiene grano. Y como no tiene peso en la espiga, entonces no se inclina. Es símbolo. Esto habla mucho, hermanos, de la altivez de alguien que no es de Dios. Erguido, siempre permanece erguido, arrogante, altivo. Y permanece siempre en yesto, así, rígido. Pero cuando alguien, hermanos, es de Dios, cuando alguien, hermanos, tiene frutos de veras de Dios, el mismo fruto lo hace, hermanos, volverse humilde. Y se inclina, el trigo cargado de grano se inclina, que también es un símbolo de la humildad que tiene, hermanos, el que es de Dios, de la piedad, de frutos, de la eficacia de alguien, hermanos, que es de Dios. Pero ¿qué pasa entonces, hermanos? Es muy fácil arrancar el trigo, la cizaña. Solo hay que ir a cortar primero la cizaña aquí encimita, se corta, porque todos los que están parados solo se arranca, ¿ya me entiende? ¿Verdad que es fácil cortar la cizaña? La cizaña es fácil cortarla porque como permanece erguida y todo lo demás está inclinado, lo que está inclinado no lo va a cortar, pero todo lo que está parado, sepa usted que no es trigo. Eso ni la más mínima sombra de duda. Todo lo que está parado es porque no tiene grano. Generalmente los que dentro de la iglesia, hermanos, nunca aprenden a ser humildes y siempre, hermanos, su porte de altivez y de soberbia no lo quitan, ni les interesa quitárselo. Uno entiende, hermanos, que hay muchos dentro de la iglesia que no logran, hermanos, dar la talla, no logran entrar en ese evangelio de piedad, no logran la humildad de Cristo. Esa altivez, hermanos, es típica. Esa arrogancia, hermanos, el mantenerse, hermanos, siempre buscar alturas, soberbio, ese porte, hermanos, no lo pierden, aunque se les exhorte y aunque se les diga muchas veces que son soberbios, conservan, hermanos, y defienden el honor de ser soberbios y lo defienden a capa y espada. De manera, hermanos, de que yo quiero que me escuchen. Dice el Señor que por eso Dios envía a sus profetas para cortarlos, para cortar la cizaña. Y luego dice, por esta causa los corté, dice, por medio de los profetas, o sea, los ángeles, los mensajeros. Esto tiene una gran similitud con la parábola de Jesucristo. Casi me atrevería yo a decir, hermanos, que el Señor Jesucristo tomó esto como una fuente de revelación para cuando habló del trigo y la cizaña. De veras. Si el Señor leía a los profetas. Pero fíjense, hermanos, cómo dice. Los corté, dice, por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca, ¿qué dice? Los maté. Quiere decir, hermanos, que Dios no tiene interés, hermanos. Hay quienes, hermanos, la palabra los define. ¿Sabían ustedes, hermanos? Han habido muchas personas que dicen, no, muy dura esa palabra. No, si así es la cosa. ¿Saben qué dijo un día una persona? Un día, hermanos, había una persona aquí dentro de la iglesia y me recuerdo, hermanos, que un día yo vine a predicar y empecé a hablar sobre las ovejas y los cabritos y las características de las ovejas y los cabritos. Y oigan esto, hermanos, viene el hombre y desde que se levantó estaba raro, un poco mal encarado, dijo. Y alguien lo quiso ir a saludar ahí. Adiós, le dijo. Si soy cabro, ¿qué hago aquí? Dijo. Y se fue. ¿Quién se lo dijo? Pues nadie se lo dijo. Él se ubicó. Lo mató Dios con el espíritu de su boca, con sus palabras. Porque ¿quién lo pudo haber matado? Yo no lo maté, ¿va? Lo mató la palabra de Dios. Yo quiero que me escuche, hermanos. Dentro de la iglesia, usted y yo estamos obligados y comprometidos a ser piadosos, hermanos. Aprenda. Y si usted no ha aprendido, le aconsejo que tome su tiempo para meditar y orar y que aprenda a ser piadoso de verdad. Le conviene antes de que el Señor lo corte, porque los piadosos sirven a su prójimo. Los que no son piadosos, hermanos, son estorbo de su prójimo. El piadoso es beneficio para su prójimo. El piadoso, hermanos, siempre piensa en la ayuda de su prójimo. Tiene placer, le gusta hacer eso. El otro no, hermanos, el otro exige. Y cuando habla del amor de Dios, solo exige el amor de Dios y la comprensión de los demás. Siempre le gusta exigir y siempre pide algo para su beneficio personal, pero nunca da nada a los demás. ¿Qué pueden recibir los demás de su mano? En el momento, hermanos, en que nosotros pensemos, ¿qué pueden los demás recibir de mí? ¿Qué han recibido de mí? Si nosotros, hermanos, podemos dar a los demás, entonces ya somos piadosos.
Pero si usted, hermano, de aquellas personas que siempre vienen aquí, como quien dice, ¿qué pueden darme? A ver, voy a ir a esta iglesia, pero depende a ver qué ofrecen ahí. Nosotros buscamos la iglesia, hermano, no porque queremos ofrecer, no porque que nos ofrezcan nada. Nosotros debemos de buscar la iglesia porque queremos ofrecerle a Dios. Sigo leyendo, hermanos, dice, y póngale atención a esta otra parte. Voy a volver a leer el verso 5, dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Así le habló Dios a su pueblo. Y luego dice, porque misericordia quiero, ¿y qué? Y no cultos, porque sacrificio es sinónimo de cultos. Sacrificio, hermanos, es una forma de llamarle a los cultos en el tiempo antiguo testamentario. Le está diciendo Dios, hermanos, a Israel, porque misericordia quiero y no cultos. Pero la gente piensa que con el culto ya sirvió a Dios. No, hombre. El culto, hermanos, es para recibir información nada más de cómo agradar a Dios. Pero si usted quiere agradar a Dios, sepa que el culto en sí no dice nada. Entonces, mire cómo dice la palabra, hermanos. Dice, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios le fascina tanto la misericordia, le aseguro, hermanos, que si usted lo entendiera, usted se esforzaría por ser misericordioso, hermanos. La misericordia, hermanos, es una virtud típica del piadoso. Digamos, el piadoso califica a la persona, pero la misericordia califica su obra. ¿Ya me entienden? Nosotros somos piadosos, pero la misericordia califica nuestra obra. Cuando usted hace obras y tiene misericordia de los demás, hace obras. Esto, hermanos, eso le cae bien a Dios. Dice, más que sacrificios, más que culto y más que holocaustos, más que regalos. Los sacrificios del tiempo antiguo, hermanos, estaban contemplados en los sacrificios de expiación de pecado y las ofrendas voluntarias. Los sacrificios por expiación del pecado se ofrecían, hermanos, para que los pecados de uno le fueran perdonados. Pero había otro tipo de ofrendas que eran las ofrendas voluntarias. Estas, hermanos, como quien dice, este es un regalo para Dios, ¿verdad? Ofrecían palominos, tortas de harina, bueyes, vacas o qué sé yo, dependiendo de lo que la persona quería. Ofrecía ofrendas de paz, ofrendas voluntarias. Entonces, se pueden ofrecer, hermanos, los sacrificios, los holocaustos, sacrificios de expiación y ofrendas, hermanos, ofrendas quemadas de bueyes, ovejas, vacas, palominos, tórtolas y efas de harina. Todo eso, hermanos, miren, se ofrecía a Dios. Eso era costumbre antes. Pero el Señor está diciendo, miren, yo soy más feliz con ustedes, con que ustedes aprendan a hacer misericordia y que aprendan a conocerme. Que tengan mucho conocimiento de quién soy yo, conózcanme. Si ustedes me llegan a conocer y aprenden a hacer misericordia, con esto ustedes me van a ganar más que si estén trayendo sacrificios y ofrendas. ¿Saben qué dijo David en un salmo, hermanos? Que David sí lo entendió. Señor, le dijo, no quieres ofrendas y sacrificios, que yo las traería con toda la gana, dijo. Pero los sacrificios y ofrendas acepto delante de ti son el corazón contrito y humillado, dijo. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió, hermanos, que para Dios, más importante, hermanos, que un buen culto, que un buen regalo, que buenas cosas, era, hermanos, poder tener un espíritu humilde, de verdad, no una humildad de tiempo, no es una humildad temporal, es una humildad, hermanos, perenne, una humildad, hermanos, que no es producto de un disfraz, es una humildad, hermanos, producto de una naturaleza. El día que usted, hermanos, aprende a ser ya naturalmente humilde, es porque ya nació de nuevo. De ahí viene la palabra natural, de nacer. Si el que no nace de nuevo, hermanos, no puede aprender a ser naturalmente humilde. La humildad la puede pintar alguna vez, o puede hacer un acto de humildad, o un disfraz de humildad, un conato de humildad.
pero no puede conservar una humildad. Pero si alguien, hermanos, quiere caerle bien a Dios y quiere ganarse el favor de Dios, sepan ustedes, hermanos, que la piedad es clave. Yo quisiera que abriéramos otro pasaje muy importante, ya lo van a ver, 1 Timoteo capítulo 6. Ya van a ver ustedes, hermanos, que estas palabras del Antiguo Testamento están sumamente actualizadas en el Nuevo por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. Vean cómo dice en 1 Timoteo capítulo 6, amén, hermanos. Leo del verso 3 al 5. Dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. Entonces dice, está envanecido. O sea, hermanos, que cuando alguien no tiene piedad es un soberbio, ¿eh? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Oiga, hermanos, el día que usted aprendió a estar contento haciendo piedad, le estoy parafraseando aquí, dice, hermanos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Se lo estoy parafraseando. Hermanos, el día que usted está contento haciendo piedad, ese día, hermanos, mire, ahora ya entendió el evangelio. Ya lo entendió, no hablemos más. Ya entendió usted cómo es el negocio. El día que usted, hermano, se sienta contento haciendo piedad, ya entendió todo, hombre. Ya para qué más, aquí olvidémonos del resto. Ya lo entendió, eso era todo. Usted tenía que aprender la piedad, eso es todo. Vuelvo a repetir, ¿qué es piedad, hermanos? Que usted haga favores hoy, mañana, pasado, hoy, 100 veces, muchos. Deleítese, siéntase feliz haciéndolo y no se sienta feliz exigiéndole favores a los demás. Siéntase feliz cuando da, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas también: no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, no se canse. Dice el apóstol Pablo, porque a algunos hermanos les gusta ejercitarse físicamente, y dice Pablo: el ejercicio corporal para poco aprovecha, dijo Pablo, para poco, pero la piedad para todo aprovecha, dijo Pablo, porque tiene promesa no solo en esta vida, sino en la vida venidera, dijo. ¿Qué le parece, hermanos? Las personas que hacen el fisicoculturismo, que se entrenan, quieren tener un buen cuerpo, bueno, le van a sacar raja al buen cuerpo mientras vivan un ratito aquí. Eso les va a pasar. Pero el que hizo ejercicios para la piedad, el que hizo buenos músculos, pero para la piedad, va a ser contento aquí y va a ser feliz allá. ¿Ya me entienden, hermanos? Va a obtener doble beneficio. Va a ser altamente beneficiado aquí, porque aquí va a recibir mucha recompensa, y en el tiempo venidero, hermanos, miren, se le van a abrir las puertas de los cielos, porque al cielo entran los hombres de bien, hermanos. ¿Verdad que es bonito el negocio, hermanos? ¿Verdad que es fácil el evangelio? ¿Verdad que es fácil entender el evangelio? Es muy fácil, hermanos. El problema, hermanos, es que, vuelvo a repetir, desde tiempos muy antiguos, hermanos, no crean ustedes que la piedad le gusta a la gente hacerla. La gente no quiere ser piadosa. Ustedes y yo, hermanos, estamos en medio de una generación mala. Usted y yo, hermanos, fuimos manufacturados para hacer mal. Usted fue hecho para hacer mal, ya vino programado para ser mal y soberbio. Por eso, hermanos, es que dentro de la iglesia, cuando alguien recién viene del mundo para acá, yo entiendo, hermanos, que venga con sus soberbias, con sus altiveces, con su espíritu contencioso, todavía mira cosas malas, tiene razón, pues. Me preocupa con los que ya tienen tiempo de estar en la iglesia y no se les ve, hermanos, que les guste hacerle favores a otros. Tal vez oírme predicar acerca de favores sí le gusta, pero ir a hacerlos no le gusta. Los favores se hacen, hermanos, cuando termina el culto. Entonces eso es cuando uno comienza a hacer favores. Cuando termina la prédica, cuando terminan, hermanos, las asambleas, cuando terminan, hermanos, estos cultos, entonces comienza la piedad. Porque aquí usted solo está recibiendo instrucción para ella.
Pero la piedad, hermanos, se vive allá en su trabajo, allá en su casa. Aprenda a ser piadoso. Allá en donde usted se desempeña, aprenda a ser piadoso con los demás. Después que termina el culto, en su relación con los hermanos, aprenda a hacer muchos favores, haga bien y aprenda a disfrutar haciendo bien. Y le aseguro, hermanos, que usted ya logró lo que Dios quería. Ya alcanzó el plan de Dios, hermanos, ahí está todo. No vaya a ser usted como aquel hombre. Bueno, de plano que yo jamás voy a poder ser piadoso. Entonces, de plano ya soy condenado. ¿Qué hago yo aquí en la iglesia? Otra persona dijo algo así, muy parecido a esto. Muy parecido. No hace mucho. Se ve, hermanos, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de predicar. No, vamos a predicar la verdad. Si alguien se corta, que se corte. Pero es la verdad. O no vamos a predicar la verdad con tal que alguien no se vaya. Tenemos que predicar la verdad, aunque algunos se tengan que ir. Es que es bíblico. Si no, hermanos, nosotros estaríamos negociando el evangelio. Pero el evangelio, hermanos, no entra en negociaciones. No se puede regatear. No hay gangas. El evangelio es igual. Tiene el mismo peso, el mismo contenido. No está falseada la medida, hermanos. Aquí está acabada la cosa. Si alguien quiere ser salvo, entrará al cielo siendo piadoso. Y si algún día usted se salva, hermanos, miren, hombre, dele gracias a Dios, hermanos, que aunque aquí le cayó a usted muchas veces y se le recibió exhortaciones, regañadas, disciplinas, dele gracias que después de muchas tribulaciones logró entrar al reino de los cielos. Pero un montón de gente intocable va a ir marchando rumbo al infierno, hermanos. No deseará usted estar ni un segundo en su piel, se lo aseguro. Así que, hermanos, si aquí nos está cayendo, dele infinitas gracias a Dios. Por eso es que David lo sabía, hermanos. Dice, si el justo me castigue, será un favor que me hace, dijo. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me hiere la cabeza. No me hace pensar cosas. No, hermanos, miren, el día que a usted alguien lo amonesta, le regaña, le reprende para que su comportamiento sea adecuado, dele infinitas gracias a Dios que todavía hay alguien que se tome la molestia de quererlo corregir. Ahora, si usted se vuelve intocable y se llena de soberbia, o peor aún, de cobardía, aduciendo que es imposible llegar a cumplir las cosas que Dios demanda, usted mismo se define, usted mismo está condenado por su propio juicio. Pero lo que sí es seguro, hermanos, es que Dios no va a llevar al cielo a alguien que no sea piadoso. No lo hay, hermanos. No existe esa alternativa. Hay algo más. Y tal vez voy a concluir con este pasaje porque sí, me gustaría que usted le pusiera sentido también a esto, en Isaías 58. Aquí me llama la atención, hermanos, cómo algunos del pueblo de Israel que nunca aprendían a hacer piedad, le comenzaron a reclamar a Dios, hermanos, el por qué no los bendecía. Estos reclaman bendiciones, pero no quieren hacer piedad. Es lo mismo de Caín, hermanos. Este quiere que Dios ganar gracia ante Dios, pero no quiere hacer bien. Caín, si quieres recibir bien exaltación, debes hacer bien, pero no vas a recibir ninguna exaltación haciendo mal. Ahora fíjense bien, hermanos, como dice en Isaías, capítulo 58. Oiga, hermanos, cómo le dice Dios al profeta Isaías para que vaya a reprender a Israel. Verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Dios al profeta. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Escuche eso, hermanos, quieren acercarse a Dios. Dios, hermanos, dice que aquel pueblo, hermanos, dice que viene Dios y envía al profeta, dice, repréndelos y habla y diles su pecado y diles la verdad. Como quien dice, el hecho de que alguien vaya a tomar otra actitud no quiere decir que por eso no va a predicar la verdad. No, tú, y alza y toca trompeta y alza la voz, grita. ¿O qué quiere decir alzar la voz? Alza tu voz como trompeta, le dijo. Lo que yo no entiendo es por qué alzan la voz ahí a veces para predicar. Hombre, todavía estamos hablando un poco suave. Oiga, como dice la palabra de Dios, hermanos,
clama a voz en cuello, le dijo, así como Juan el Bautista gritaba, y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Oye, Isaías, aguantás que dice que me están buscando cada día y que quieren saber mis caminos, como gente que si hubiese hecho justicia, como que dice, hermanos, muchos quieren, pero no quieren dar nada. No podemos exigir nada, ningún favor de Dios, si no somos capaces de dar nada. Entonces fíjense cómo dice, hermanos, como gente que hubiese hecho justicia, dice Dios, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, pero no solo que ya ni hacen justicia, ni respetan siquiera la palabra, ni la leen siquiera, pero exigen bendiciones. Dice, como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, dice. Como que dice, pero no lo logran, ¿verdad? ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oiga, ellos están mal, va a reclamar, hermanos, que sí, aquí estamos ayunando y Dios no nos responde, estamos aquí orando y como que Dios no nos oye. Ay, entonces vienen, hermanos, y les contesta a Dios por qué es que no reciben ningún beneficio de Dios. Le voy a decir por qué, le dijo Dios. Y usted puede leer todo el pasaje, pero no lo voy a leer todo. Dice, hermanos, porque dice, el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Oiga esto, hermanos. ¿Y todavía quieren ustedes que yo les haga favores? No, si ustedes, ¿para qué están ayunando? Si ustedes para mí no están ayunando, ustedes ayunan solo para ustedes. Porque el día del ayuno, cuando se supone que deberían de volverse buenos, más mal son. Oprimen a todos y le hacen mal a sus trabajadores. Ajá, sigo leyendo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, dice. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahí está, como que ustedes quieren acercarse a Dios. Si ustedes quieren acercarse a Dios, dejen de estar ayunando como lo están haciendo hasta hoy. Hagan bien. Aprendan que el ayuno no solamente es dejar de comer, sino es volverse buenos, ser piadosos. Y luego, hermanos, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras, soltar cargas, dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo, que departas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que no te escondas de la necesidad de tu hermano. Verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y la salvación se dejará pronto ver. Entonces invocarás a Jehová y él te dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el dedo amenazador, el yugo, y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, las tinieblas nacerá, en medio de las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como aguas, y cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos se edificarán a ruinas antiguas. Verso 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oiga esto, hermanos, qué precioso. Israel está reclamando a Dios, de balde ayunamos, de balde nos humillamos, de balde buscamos tu rostro. ¿Y para qué lo están haciendo? Dijo el Señor, ustedes no aprenden a ser piadosos. ¿Qué me saco con que ustedes ayunen, con que oren, si no aprenden a hacerle bien a los demás? Aprendan primero, quiten el dedo amenazador, dejen de estar cargando, no opriman a los demás, no lastimen a los demás, ayuden, denle, partan su pan con el hambriento, hagan favores unos a otros, aprendan a ser buenos y después vengan y platiquemos. ¿Qué le parece el negocio, hermanos? ¿Usted cree que Dios ha cambiado o sigue siendo el mismo? Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Y si algún favor quiere usted de Dios, ya sabe cuál es el camino y por otras vías no lo va a encontrar. Se lo advierto. Usted quiere buscar a Dios, hermanos, por la vida, solo estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo, y usted no es capaz de darle nunca un favor a nadie, ni le hace bien a los demás. No se engañe, no va a recibir nunca nada. Ahí va a pasar ahogándose entre las lágrimas. Le he pedido a Dios y ahogándose y nada, Dios no le oye, no hay respuesta. Porque Dios no oye al impío. Para recibir de Dios, hermanos, tenemos que aprender a ser piadosos. Aprendamos la lección. Vamos a orar al Señor, hermanos. ¿Dónde estás, Señor?
donde tu poder, donde tu evangelio que al mundo conmovió. Porque Señor te escondes en tiempo de aflicción. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te hallaré? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te hallaré? Así me dijo el alto y sublime Redentor. Yo habito en las alturas y donde hay santidad. Profetas han salido, falsearon mi verdad. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te hallaré? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te hallaré? Un pueblo mío hay que el mundo no conoce, errantes cual ovejas, siguiendo mis pisadas, sufriendo lo de